Buenas tardes, les saludo a Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Gracias, profesor Penny. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos mixtos. Durante la semana, el presidente de la Fed, Powell, señaló que el Banco Central se está aproximando a considerar recortes en las tasas de interés. Junto a ello, expresó optimismo sobre indicios de una desaceleración en la inflación, afirmando que se espera datos más positivos que fortalezcan la confianza sobre una inflación sostenible hacia el 2%. A media semana, el optimismo continuó, pues los operadores empezaron a apostar por un recorte de tipos de interés en septiembre. Se confirmó que ahora el mercado laboral no representa una fuente de presiones inflacionarias para la economía. Por otro lado, el día jueves la confianza en las menores tasas para septiembre aumentó a un 90%, pero junto a ello se vieron resultados negativos en el mercado, pues el S&P 500 retrocedió luego de recuperar los 5.650 puntos. Eso se explicó por una venta generalizada de los valores de gran capitalización. En Asia se presentaron rendimientos mixtos. Se inició la semana con el mercado chino culminando en negativo, luego de un empeoramiento de la confianza explicado por los mayores aranceles de la Unión Europea a los coches eléctricos chinos, el aumento de las tensiones geopolíticas y las salidas de capitales extranjeros. En Japón, se registró que los salarios reales cayeron un 1.4% en mayo, lo que supone un duro golpe para los esfuerzos del Banco de Japón por normalizar la política monetaria. El martes, las ganancias fueron lideradas por las acciones de chips y baterías, entre estas Samsung Electronics y LG Energy Solution. A media semana se anunció que los precios al consumidor en China aumentaron un 0.2% interanual en junio, el nivel más bajo en 3 meses y por debajo de las estimaciones del mercado. Además, los precios al productor se contrajeron un 0.8% interanual el mes pasado, manteniéndose en terreno negativo durante 21 meses. Al final de la semana, las acciones del continente rebotaron aún más desde mínimos de 5 meses, después de que el regulador de valores de China endureciera las restricciones a las ventas en corto para aumentar la confianza del mercado. Junto a ello, el mercado japonés alcanzó un nuevo máximo histórico por el aumento de las acciones relacionadas con chips de inteligencia artificial. A nivel europeo se registraron rendimientos mixtos. La semana inició en negativo, mientras los inversores evaluaban el efecto de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias francesas, en donde ningún partido logró una mayoría clara, sinónimo de un probable estancamiento político. El martes, el mercado inglés cerró en negativo, luego de evaluar los cambios de política que se están avecinando con el nuevo gobierno de Reino Unido. A pesar de ello, a media semana se registraron rendimientos positivos, mientras se evaluaba el impacto que tendrá el nuevo Parlamento francés en el sector corporativo del país y en el mercado de bonos de la eurozona. Además, noticias del Banco de Inglaterra indicaron que, aunque el Banco Central se está acercando a recortar las tasas de interés, la inflación de los precios de los servicios y el crecimiento salarial siguen siendo incómodamente fuertes. Cerrando la semana, el Stoxx 600 se benefició de un mayor apetito por el riesgo en Estados Unidos, luego de que una inflación más débil de lo esperado aumentara las expectativas de recortes de tasas, elevándose así la demanda de acciones en todo el mundo. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos, con un tipo de cambio de 3.7350 soles por dólar. Esta semana, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú decidió mantener la tasa de interés de referencia en 5.75%, esperando nueva información sobre la inflación para futuros ajustes. Por otro lado, esta semana la SBS cerró caja sullana por presentar un rápido deterioro de su solvencia. Otra noticia de impacto fueron las expectativas de inversión sobre el puerto de Chancay. Ahora, un 53% de empresarios manufactureros planea invertir en los siguientes meses. Sumado a ello, se contabilizó que el 65% de empresarios ven a este proyecto como un elemento clave para el desarrollo de la industria. Entre otros datos macroeconómicos, el consumo de hogares se recuperó en junio. Según el índice Big Data de consumo del BBVA Research, aumentó 13.5% el mes de junio, crecimiento que no se visualizaba desde el 2021, año post-pandemia. Finalmente, se notificó que los inversionistas extranjeros volvieron a invertir en el mercado limeño, explicado en gran parte por el buen desempeño de las plazas bursátiles relacionadas a commodities.
Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Alta Copper con un resultado positivo de 6.82%, acompañado por Casa Grande con un aumento de 6.01% y por último Aceros Arequipa con una evolución de 4.76%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Inversiones Portuarias, con una caída de 5.79%, seguido de las acciones de Panoro Minerals con una disminución de 3.92% y por último Volcan, con una variación negativa de 3.06%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 0.40%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.7350 soles por dólar, lo que representa una apreciación de 0.22%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se apreció en 0.35%, el peso colombiano se apreció en 0.77% y el peso mexicano se estaría apreciando en 0.37%. Por otro lado, el euro presenta una apreciación de 0.35% y finalmente el yen japonés se ha apreciado en 0.65%. Gracias, Kiara. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 83.23 y 85.84 dólares. Así, de manera intraday, varió más 0.74% y más 0.52%, mientras que en lo que va del año, más 16.16% y más 11.42% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.786.50 dólares la tonelada, mostrando una depreciación de 1.20%. Además, en lo que va del año, viene mostrando un resultado positivo de más 14.34%. En el caso del oro, se encuentra en 2.411.77 dólares la onza, con una depreciación en su valor de 0.15%, y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento positivo de más 16.91%. En el caso de la plata, viene cotizando en 30.94 dólares la onza, lo que representa una depreciación de 1.67%, mientras que en lo que va del año se observa un resultado positivo de más 30.02%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la Bolsa de Valores del Lima está mostrando una variación desfavorable de menos 0.43%. Asimismo, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, mostró una depreciación de menos 1.90%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una ganancia de más 1.76%. Y por último, el índice paneuropeo Stoxx 600 está presentando una apreciación de 1%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.